Con este último tema, les decía, hemos culminado el avance que corresponde a nuestro primer parcial. Hemos avanzado el primer tema, que era introducción a la estadística descriptiva, las medidas de tendencia central, la medida de dispersión, vimos el tema de concentración de datos y vimos el tema de regresión lineal, ¿sí? Eh, en realidad, cuando hablamos nosotros de regresión, es un método que usamos para hacer proyecciones. Eh, Fíjense que si entramos a la página del INE y buscamos la población de Bolivia, por ejemplo, dice población de Bolivia año 2019, año 2020, ¿no ve? Pero en realidad, ¿cómo sabemos cuál es la población del año 20 en Bolivia? Si el último censo que hubo en Bolivia fue el año 2012, el anterior fue el año 2001, el anterior fue el año 92, el anterior fue el año 76. Pero entramos a ver en el INE la población de Bolivia, incluso de cada uno de los departamentos, incluso de cada una de las provincias al año 2020. Del 2021 todavía va a salir solamente en febrero o marzo, ¿no? Y si ustedes no recuerdan, hasta no hace mucho, se estaba pidiendo el tema del censo, que ya toca, ya por decreto ley, el censo en Bolivia se debería hacer aproximadamente cada 10 años. Entonces ya corresponde nuevamente el censo. Eso por temas económicos y políticos, no vamos a entrar a eso, ¿no? Pero ya tocaría el censo de este año 2022, lo que permitiría actualizar y corregir los datos que se tienen proyectados. En realidad se usan diversos métodos de proyección para poder predecir los resultados adelante. Y uno de esos métodos que se usa es justamente el de regresión lineal. Se dice regresión lineal porque se asume que hay un comportamiento que se adecua a una línea recta, lo cual nos permite hacer eh, predicciones. Por ejemplo, fíjense acá en este caso, en el ejemplo que habían puesto en las diapositivas, teníamos los años, si son 3, 6, 9, 11 años. Teníamos los datos históricos de 11 años con su respectiva población. Entonces nosotros pero aquí la pregunta es, una de ellas tiene que ser la variable X y otra la variable Y. ¿Cuál sabemos cuál es X, cuál es Y? Es decir, cuál es la que, ¿no? ¿A cuál de las variables le vamos a dar el valor de X, a cuál Y? En realidad, Y va a ser siempre la variable que se quiere proyectar. ¿Nosotros qué queremos proyectar acá? ¿Queremos proyectar los años o queremos saber la proyección de la población? De la población. Entonces, es la población, nuestra variable Y, lo que nos interesa proyectar en función al crecimiento de los años. Entonces, nos ajustamos a un modelo lineal, ¿no? Modelo de una línea recta, donde en realidad nosotros debemos encontrar A y debemos encontrar B para poder generar, les decía, un modelo lineal que es el que nos permite en realidad proyectar. Este método, una vez que hemos definido nosotros qué es X y qué es Y, necesitamos encontrar los valores de X al cuadrado. Eso es cada uno de estos valores de X al cuadrado. Luego los Y al cuadrado, que sería cada uno de estos valores de Y al cuadrado. Y por último, X por Y, que sería 2009 por 9325 y así sucesivamente para encontrar los valores de X por Y. Es necesario tener, fíjense, la sumatoria total de cada una de estas 5 columnas, porque vamos a necesitar para reemplazar en la fórmula. Le mencionamos hace un momento que este era el modelo, ¿no? El modelo lineal. Y en realidad lo que vamos a hacer nosotros es encontrar A y B para poder tener un modelo, o en otras palabras más facilita, una formulita matemática para poder reemplazar. Perdón. Y entonces, la fórmula que usamos primero para encontrar A, el valor de A, es esta, ¿no? Entonces, necesitamos la sumatoria de Y, que es la sumatoria de esta columna, aquí está el valor. Necesitamos la sumatoria de las X al cuadrado, que es esta columna, aquí está el valor. Voy colocándolo para que veamos. La sumatoria de X, sumatoria de esta columna, fíjense, aquí está. La sumatoria de X por Y, que sería la sumatoria de esta columna, la tenemos aquí. Eso dividido entre el N. ¿Qué es el N? La cantidad total de datos. Recuerden que ya habíamos mencionado que eran 11 pares de datos que tenemos, los datos de 11 años. La sumatoria de las X al cuadrado, que sería la sumatoria de esta columna, replicamos el valor acá. Y por último, la sumatoria de X, que es de esta columna, 22.154, pero al cuadrado. Y de esa manera obteníamos este valor A. De la misma manera tenemos una fórmula para B, que en realidad extraemos de esta tabla los valores, el N nuevamente que es 11, la sumatoria de X por Y, que sería este valor de acá, la sumatoria de X nuevamente que está aquí, la sumatoria de Y,
que sería esta sumatoria de 124.348, que está acá. Y bueno, y todo este denominador que nos fijamos que es exactamente el mismo de A, ¿no? En realidad se repiten los valores. Y encontramos el valor de B. Sabiendo ya cuánto vale A, sabiendo cuánto vale B, reemplazamos aquí en la fórmula y tenemos un modelo que nos va a permitir predecir. Habíamos definido nosotros que X era gestión y que Y era población, que es lo que nos interesa proyectar. Entonces nosotros tenemos datos de X, fíjense, hasta el 2019. Entonces queremos saber cuánto sería la población, vamos a estimar, vamos a pronosticar, vamos a proyectar para el 2020. Pero previamente a eso aquí me voy a detener un ratito una cosita. Bueno, no, esperen, voy a saltar esta partecita, terminemos de hacer el ejercicio, la proyección. No, no no sé si la hace la proyección. Aquí está, la hace la proyección. Ya, luego volvemos para atrás, por favor. Hacemos la proyección. Entonces queríamos para el 2020. Entonces a X le ponemos 2020. Si en vez de X colocamos 2020, estamos pronosticando entonces que para el año 2020, yo sé que ya ha pasado, la población tendría que ser esa. Si quisiéramos para el 2021, pues en X ponemos 2021 y la población que estamos proyectando sería esta población para el año 2021. Si quisiéramos para el año 2022, entonces en X colocamos 2022 y reemplazamos, bueno, y encontramos que la población para ese año sería 2022. Pero fíjense una cosita, y voy a volver para atrás ahora. Eso ya proyectando. Pero, ¿qué pasaría? Vuelvo otra vez aquí. Así como lo estamos colocando, bueno, nosotros pudiéramos colocar cualquier variable, entonces podemos pronosticar cosas que no tengan sentido. Por ejemplo, ¿qué tal si yo les digo que X sea la distancia que viven ustedes de su casa y que Y sea su estatura, por ejemplo? Entonces, yo les pregunto, ¿será que tiene algún sentido? ¿Sí? ¿Será que su estatura de ustedes depende de la distancia que vivan de la U? Por ejemplo, si ustedes viven a 3 kilómetros, ustedes deberían tener una estatura de tanto. No tiene ningún sentido, me dirían ustedes. ¿Qué tiene que ver la estatura que tengamos nosotros respecto a la distancia en la cual vivamos? No tiene ningún sentido. Pero de todas maneras, matemáticamente nosotros aquí igual pudiéramos encontrar x cuadrado, pudiéramos encontrar y cuadrado, pudiéramos encontrar xy, tener estas sumatorias, reemplazar en la fórmula de A y B y pudiéramos de todas maneras encontrar un modelo y empezar a pronosticar, ¿cierto? Pero ustedes saben que no tiene sentido. Pero ese hecho de que tiene o no tiene sentido no puede ser una decisión que yo diga, no, no tiene sentido, por lo tanto no sirve esta proyección. Debemos demostrarlo matemáticamente también que no existe entre esas dos variables que estamos queriendo analizar, hablando de distancia del domicilio de ustedes a su casa y la estatura, que no tiene relación esas dos variables y que no podemos, por más que hemos encontrado un modelo matemático, no podemos utilizarlo para hacer proyecciones. ¿Cómo tomamos esa decisión? Lo tomamos a través de este coeficiente de correlación lineal, R. Este coeficiente nos dice, nos avisa que efectivamente el modelo que hemos encontrado sí se lo puede utilizar porque sí existe relación, interconexión, grado de dependencia entre dos variables que sí tiene sentido proyectar. Nosotros aparentemente, ojo, ¿no? El ejercicio que hemos resuelto de gestión y producción aparentemente tiene relación, pero debemos confirmarlo que sí, está bien esa proyección, que sí podemos utilizar esa formulita que hemos encontrado para hacer proyecciones. Este coeficiente de correlación justamente nos permite determinar que la relación o el grado de interconexión que existe entre las dos variables. ¿Sí? Ok, y eso, ahora, este coeficiente varía desde el -1 negativo hasta el 1. Y esta es la formulita. Algo importante. Le decía, varía desde el -1 hasta el 1. Cuando del -1 se va acercando al -0,8, nos dice que existe una excelente relación entre las dos variables, como también de 0,8 a 1 nos dice que tiene una excelente relación. En realidad los extremos nos indican excelente relación entre las dos variables, pero a medida que se van acercando hacia el 0, ¿no? De ambos lados se van acercando hacia el 0, va disminuyendo esa relación, va disminuyendo ese grado de conexión. Por lo tanto, y dentro de estos dos intervalos, les decía, se considera aceptable usar la formulita para proyectar. De tal manera que si llegara a un valor de 0, significa que entre las dos variables no existe ningún tipo de relación. De la misma manera, si del 0 se va abriendo hasta llegar hasta los extremos, cada vez aumenta más la relación, considerándose aceptable
desde el -1 al -0,8 por un lado y del 0,8 a 1. ¿Sí? Ahora bien, en este caso específico, acá tenemos la formulita, para calcular ese R. Volvemos otra vez a la tabla y hemos ido reemplazando. Acá está la fórmula. N era 11, la sumatoria de X por Y, la vamos extrayendo de tablas, sería esta, sumatoria de X por sumatoria de Y, tenemos aquí los valores de sumatoria de X por Y, estamos reemplazando. N dice la fórmula, sumatoria de X al cuadrado, que sería este valor de acá, X al cuadrado, la sumatoria de X, que sería 22.154 elevado al cuadrado. Y así hemos ido reemplazando en esta forma. Y fíjense que el R nos da 0,9865. ¿De qué depende que el R sea positivo o negativo? Porque hemos visto que puede estar desde -1 hasta el 1. Cuando es negativo, nos dice que existe relación, pero es una relación inversa. ¿Qué quiere decir? Que mientras una variable crece, la otra puede decrecer. Una variable aumenta, la otra disminuye. Hay relación, pero es inversa. En este caso, las dos variables crecen. Van creciendo los años y va creciendo también la población. Va creciendo la población. Entonces, es una relación directa, por eso que el R no sale positivo. ¿Por qué pudiera ser negativo? Hay ciertas provincias, ciertos departamentos, ciertos lugares, ciertas poblaciones, que de repente, por el tema de la migración, por ejemplo, a medida que van pasando los años, en vez de ir aumentando la población, de repente va disminuyendo la población. Entonces se va disminuyendo, van aumentando los años, pero disminuyendo la población. Entonces podemos proyectar a 4 o 5 años cuál sería la población de esa localidad, sabiendo que, porque hay una tendencia a disminuir, por lo tanto, no va a salir un R negativo, que únicamente nos avisa que la relación es inversa. Que si está dentro del interno, lo que dijimos de -1 al -0,8, existe relación, pero es negativa o es inversa, quiero decir, porque una variable crece y la otra decrece. Simplemente nos avisa eso. Eso un poquito aclarando este último tema. ¿Alguna consulta que tengan, chicos, sobre este último tema? ¿O de repente sobre alguno anterior? Ingeniero, yo tengo una duda sobre un ejercicio del práctico. Si me lo tiene ya a mano para que lo proyecte. A ver, voy a intentar. O si me dice cuál es, pues la tengo, déjeme cerrar. No, no se ve. No, pero en específico quería preguntarle que cuando hacemos la tabla de distribución en, ¿De qué práctico esta ley yo lo pueda proyectar? Lo voy a buscar. A ver. en Primer el tema. tema 1. Sí. Ya, déjeme buscar el texto. Creo que en el texto está. Titi, aquí está. Déjeme verlo un ratito. Sí, yo creo que lo puedo proyectar de acá. Si no me equivoco es este. Ya lo pillé, creo. Debe ver si está el práctico al final. Práctico, debe ser esto. A ver. Ya, voy a compartir. Usted me dice si es eso. A ver. Ok. Este es el práctico del tema 1. ¿Sí es este? ¿Cuál de ellos? Sí, el 2. Es este de acá. Sí. Yo lo estaba haciendo y al momento de hacer el ancho de clase, me sale cada 4. Entonces, al momento de sacar el rango, es el valor máximo con el valor mínimo, ¿no? Sí. Y luego lo divido por la constante K, que en el ejercicio nos dice que lo hagamos de 6. Exacto. ¿No? Bueno, aquí le interrumpo. En este caso no hay necesidad que calculen el K, que es la cantidad de intervalos. ¿Por qué no hay necesidad? Porque ya el enunciado le dice que directamente ustedes trabajen con 6. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es el valor mínimo? Veamos si me ayudan, creo que es este 5, ¿no? Es el 5, sí. Sí. Y el máximo sería, aquí veo un 21, 25, no sé, hay otro más, creo, a 28, ¿verdad? 31, ¿Hay un 32 por ahí? 31, arriba del 5. Sí, creo que este es el máximo. A ver si alguien me ayuda, 31 menos 5 nos da 26, ¿no ves? Sí, 26. 26. Si dividimos 26, que es el rango, dividido entre 4. 6, ¿no? Sí, entre 6.
6. ¿Alguien me ayuda con eso? Me da 4,3333, no me equivoco, ¿no? ¿Eso da? Sí, eso da. Entonces yo aquí sugerencia que le diría que trabajemos con 4,5. Habíamos visto que como todos los números son enteros, no vale la pena trabajar con decimales. No, pero como aquí no da 4,3, y además que los anchos de clase siempre los hay que redondearlo hacia arriba, habíamos dicho. Entonces no tiene sentido redondearlo hacia abajo, o sea, el 4, si no, no vamos a poder llegar al valor máximo. Entonces redondeémoslo hacia arriba. Pero redondearle el 4,3 a 5 también está muy lejos. Entonces no nos queda más que redondearlo a 4,5. Si es así, nuestro primer intervalo sería de 5 a 9,5, por ejemplo. El segundo sería de 9,5, ayuda, me corrigen, 14, me parece. El siguiente sería 14, hay un palito al medio ahí. El siguiente sería de 14 a 18,5. El siguiente sería de 18,5 a 23, si no me equivoco. Ya van 5. El siguiente sería de 23, le puse acá, ¿no? También 23. El siguiente sería de 23 más 4,5. A ver, algo está mal acá, más 9,5, 14, 14,5. Ahí es 15. 19, 23, está bien. Es el quinto intervalo, estamos bien. Del 23 al 27,5, ¿está bien? El siguiente de 27,5, si no me equivoco, a 32. Estos serían, por ejemplo, estos serían los intervalos con los cuales pudiera trabajar. ¿De acuerdo? Ahora, Sí, de repente, ahora, eso de 4,5, algunos, no, pero yo lo hice con 4,4, no lo quise, ya, 4,4, también no hay problema. Incluso, en vez de 4,333, porque no lo puedo redondear así, 3, porque hay que redondearlo hacia arriba. No, yo voy a trabajar más con 2 decimales y lo voy a redondear hacia arriba, pero más pegadito, 4,34. También es válido. Eso es lo que yo les había comentado. No tiene sentido que trabajemos en los intervalos con 2 decimales cuando vemos que todos nuestros valores son enteros. Todavía si fueran decimales está bien. Cualquiera de estos que hubieran usado usted para redondear está correcto. Por sugerencia, yo le había dicho, intentemos siempre por facilidad que nuestros anchos de clase sean números enteros, asumiendo que todos nuestros valores son enteros. Pero hay casos como este, primero que es 4,33, y que de repente redondearlo hasta 5 está muy lejos, de manera que nuestro último valor acá no va a salir 35, 36, ya no aleja mucho del valor máximo, que era 31. Por eso que lo hemos redondeado a 4,5. Si alguien lo hubiera hecho 4,4, también está correcto. Si alguien lo hubiera hecho y decide trabajar con 2 decimales, pero lo está redondeando hacia arriba, fíjense, 4,34, también está correcto. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí, ingeniero, esa era mi duda, es que en los ejercicios siempre el último valor que salía era el máximo, y yo pensé, No, como a sí, mí me sí. ayudó. Sí, exacto. Es el máximo, pero es cuando justo te dio, que en el ejercicio que hicimos nosotros en clase, justo dio pues entero el, el ancho de clase, por eso que coincidía el último valor con el valor máximo. Justo por ese motivo, debemos redondear hacia arriba el ancho de clase, porque si no lo redondeamos hacia arriba y lo hacemos hacia abajo, incluso no vamos a llegar al valor máximo. Y tenemos que sí o sí llegar al valor máximo, o no importa si nos pasamos un poquito, pero mínimamente tenemos que llegar al valor máximo. ¿Ya? Ay, ingeniero, gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bien, veo que parece que no hay dudas. Mientras quisiera comentarles lo siguiente. Debemos fijar fecha de examen, chicos. ¿Ya? Yo tenía pensado que nuestro primer parcial, que sería de estos 5 temas, lo demos el día viernes 19 de noviembre. Estamos hablando de este viernes que viene al próximo. En horas de clase. En horas de clase. Un examen que va a durar 50 minutos nomás, porque es presencial el examen. ¿Ya? Entonces, fijaremos, y ahorita en el grupo lo voy a comentar, fecha de primer parcial, día viernes
¿Ahí qué fecha dijimos? En viernes 19. 19, sí. Ya el viernes 19 de noviembre a las 11:30. 11:45 si quieren, por si tienen alguna otra clase y entren, porque dura 50 minutos, ¿no? 11:45 AM. ¿Ya? Entonces ya les voy a decir con tiempo el aula con la cual vamos a dar el examen. El aula en el cual vamos a dar el examen. De todas maneras, hasta esa fecha, porque falta casi 2 semanas, vamos a seguir avanzando un poquito ya. En esta parte, a ver chicos, en otras facultades económicas, por ejemplo, dicen, ellos llevan 2 estadísticas. Sí, llevan 2 estadísticas, pero en realidad es la misma que ustedes llevan, pero partida en 2 partes. Entonces, en otras facultades como económicas, con este tema 5 termina la estadística 1, ¿no? Entonces, en realidad tenemos 2 materias en una. Y aquí es todo el procesamiento de datos, mucho uso de fórmulas. Vamos a entrar a la segunda parte estadística con el segundo parcial, que es un poco más subjetivo ya. Ya tal vez no hay tantas fórmulas, pero un poquito más de razonamiento, hay que pensar un poquito más. A algunos les gusta más, a otros les gusta menos, pero bien. Entonces, nuestro examen, ahora bien, pero ya está fijada la fecha de examen, ¿ya? ¿Alguna otra consulta que tengan, chicos? O si no, para que sigan bloqueando lo que están haciéndolo o descansando por último. Ok.